Hola amigos, espero se encuentren bien. El día de hoy abordaremos el tema de suma de números con notación científica y para eso será necesario hacer un pequeño recordatorio sobre expresiones algebraicas. Entonces, veamos lo siguiente. Recordemos que nosotros cuando vimos álgebra podíamos decir que para poder sumar y restar términos, estos debían de ser semejantes. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, veamos. ¿A qué me refiero con un término semejante? 5m cuadrado más 3m cuadrado. Muy bien, para que dos o más términos fueran semejantes, debían de contar con la misma parte literal y con el mismo exponente. En este caso, tenía la misma parte literal y el mismo exponente. Entonces se podían sumar y nos quedaba de la siguiente manera. 5 más 3. ¿Quiénes se sumaban? Los coeficientes y la parte literal únicamente se copiaba. En este caso, sumábamos 5 más 3, que me iba a dar 8, y la parte literal, como dije anteriormente, se copia. Me quedaría 8m cuadrado. Entonces, el resultado de 5m cuadrado más 3m cuadrado es 8m cuadrado. ¿Estamos? Hagamos otro pequeño ejemplo sobre eso antes de iniciar con nuestro tema correspondiente al día de hoy. Entonces, veamos 4x al cubo más 12x al cubo. ¿Esto a qué iba a ser igual? Primero, ¿qué teníamos que determinar? Teníamos que determinar si los términos eran semejantes. En este caso, como tenían la misma parte literal y el mismo exponente, entonces sí se podían operar. ¿Y cómo íbamos a operar? Con los coeficientes, ¿verdad? Sumábamos los coeficientes. 4 más 12 y la parte literal únicamente la copiábamos. Muy bien, entonces sería 4 más 12 es igual a 16 y la parte literal la copiamos. ¿Estamos? Entonces mi respuesta iba a ser 16x cuadrado. Entonces, una vez recordado este concepto, vamos a entrar de lleno de una vez con el tema que nos corresponde el día de hoy, que es suma de números con notación científica. Y para eso será necesario que tengamos en cuenta la siguiente regla. Esta regla que tenemos acá. Entonces, veamos. De igual manera que en el que en las operaciones básicas, en la suma y la resta, a esto me refiero, de algebraica, lo vamos a hacer con la suma de números en notación científica. Veamos esta situación. Veamos qué tenemos acá. Entonces, vean, recuérdense que una cantidad expresada en notación científica pues está dada de la siguiente manera. A por 10 elevado a la n, ¿verdad? Eso sería una cantidad. Y la otra cantidad sería c por 10 elevado a la n. Aquí tendríamos entonces dos cantidades expresadas en notación científica, que esta sería la primera y esta sería la segunda. Muy bien. Entonces veamos qué pasa acá. Para nosotros, para poder sumar y restar, en este caso, que es la suma, eh, números en notación científica, se debe cumplir una regla. ¿Y cuál es esa regla? Que la potencia de 10 tienen que tener el mismo exponente. En este caso, pues definitivamente la potencia de 10, porque como bien sabemos, la notación científica se rige por la potencia de 10. Veamos. Entonces, la potencia de 10, ¿ya? Y el exponente de la potencia de 10 debe de ser exactamente el mismo. En este caso tenemos acá. ¿Y qué va a pasar con los números que acompañan a estas potencias de 10? Sería este de acá, A y C. ¿Qué pasa acá? Pues estas las vamos a sumar, A más C, y a continuación lo que vamos a hacer es únicamente copiar la potencia de base 10, que en este caso para poder sumar y restarlas, pues deben de ser exactamente iguales, ¿verdad? En este caso vean lo que tenemos acá. ¿Estamos? Una vez recordado esto, una vez hecho esto, perdón, entonces podemos dedicarnos a hacer unos ejemplos en donde quedará eh, en evidencia lo que a continuación les estoy diciendo, ¿verdad? Lo que a continuación les voy a decir. Muy bien. Entonces veamos nuestro primer ejemplo que tenemos acá para poder sumar y restar dos o más expresiones en notación científica. Tenemos el siguiente número. 3.18 por 10 a la 6 más 1.93 por 10 a la 6. Muy bien. ¿Qué debemos de hacer nosotros primero? Primero debemos de
determinar o verificar, mejor dicho, que tengan la misma potencia de 10, o sea que la potencia de 10 tenga el mismo exponente. Veamos si eso se cumple acá. Entonces veamos, 10 a la 6, muy bien, tenemos 10 a la 10 acá, y también tenemos 10 a la 6 acá. Entonces, sí se pueden sumar, ¿ya? Entonces, sí se pueden sumar, entonces hagamos una pequeña suma. Vamos a sumar en forma vertical para que quede evidenciado cómo es que se elabora acá. Entonces, veamos. 3.18 por 10 a la 6, vean, es este número que está acá, más 1.93 por 10 elevado a la 6. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar estos números. En este caso, como la potencia de 10 es igual, al igual que en la suma algebraica, la vamos a copiar. ¿Estamos? Y a continuación vamos a operar estos números que tenemos acá. Entonces decimos 8 más 3 es igual a 11. Entonces llevo una. Entonces me quedaría 9 más 1, 10 más 1, 11. Y me quedaría acá. Llevo 1, ¿verdad? 1 más 3, 4, más 1, 5. Muy bien. Y aquí tenemos expresado nuestra primera respuesta de esta operación que tenemos acá. Y esa la podemos colocar en esta parte de acá. Entonces, ¿cuál sería el resultado de sumar 3.18 por 10 a la 6 más 1.93 por 10 a la 6? Mi resultado sería 5.11 por 10 a la 6. Y ahí tendríamos nuestra primera operación resuelta. ¿Estamos bien ahí? Muy bien, veamos otro ejemplo. Entonces tendríamos el siguiente ejemplo que sería 4.3 por 10 a la 8 más 3.2 por 10 a la 8. Muy bien. Entonces, ¿qué debemos de determinar para poder determinar si se pueden sumar o restar? En este caso, que tengan la potencia de base 10, la potencia de 10 tenga el mismo exponente. Entonces, veamos, mismo exponente, mismo exponente. Por tanto, sí se pueden sumar. ¿Cómo nos quedaría entonces la siguiente cantidad? Quedaría 4.3 por 10 a la 8 más 3.2 por 10 a la 8. Muy bien. Entonces sumemos esas dos cantidades. Como ya habíamos determinado anteriormente que si son iguales, la potencia de base 10 únicamente se va a copiar. En este caso, 10 a la 8. Muy bien. Veamos acá. Sumemos esto entonces. 3 más 2 son 5. El punto únicamente lo bajo en la suma. Y 4 más 3 son 7. Y mi respuesta sería 7.5 por 10 a la 8. Entonces yo ya puedo darle una respuesta a esta operación. El resultado de sumar 4.3 por 10 a la 8 más 3.2 por 10 a la 8 es 7.5 por 10 a la 8. ¿Estamos bien ahí? Muy bien. Ahora, si ustedes se pueden dar cuenta, pues estos exponentes de la potencia de 10, pues eran positivos, ¿verdad? Ahora veamos cuando estos exponentes sean negativos. Voy a bajar un poco acá para poder darle solución a la siguiente operación. Entonces, nos vamos a ubicar acá con la siguiente operación. Tenemos 3.5 por 10 a la menos 4 más 1.83 por 10 a la menos 4. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos determinar si los podemos sumar? Veamos, la potencia de 10 debe de tener el mismo exponente. No importa si son negativos, recuérdense que el exponente de la potencia de 10 únicamente me indica si es positivo, el número es muy grande, y si el exponente de la potencia de 10 es negativo, el número es muy pequeño, ¿verdad? Entonces, en este caso, como son iguales, entonces sí los podemos sumar. Veamos acá, ¿cómo me quedaría? Veamos, pues, 3.5 por 10 a la 4, por 10 a la menos 4, perdón, y solo voy a correr un espacio acá para que nos quede de la siguiente manera.
3.5 por 10 a la menos 4 y el siguiente número sería 1.83 por 10 a la menos 4. Muy bien, como es una suma, ¿verdad? Veamos lo siguiente. Esto no es obligatoriamente como yo se los voy a decir. Sin embargo, yo lo coloco para no confundirme. Entonces, veamos acá, es necesario que coloquemos un cero acá, porque en la suma, como les digo, no nos afecta en nada, pero cuando estemos restando, que es el siguiente tema, números con potencias de base 10, perdón, en notación científica, entonces sí va a ser necesario colocar los ceros para no confundirnos. Entonces continuemos acá. Como aquí no nos afecta, entonces veamos, como ya habíamos determinado que sí se pueden sumar porque tienen la misma potencia y el mismo exponente, entonces, ¿qué tenemos que hacer con la potencia de base 10? Únicamente la voy a copiar, que en este caso sería 10 a la menos 4. Y operar, como estamos sumando, los números que tenemos acá. Entonces, 0 más 3 es 3, 5 más 8, 5 más 8 es 13, bajo el punto, y 3 más 1 son 4.33. Vamos a ver si no me confundí, creo que sí, ¿verdad? Entonces regresemos un paso. Muy bien, acá. Entonces, volvamos de nuevo. 0 más 3 es igual a 3 y 5 más 8 es igual a 13. Entonces llevamos 1. 1 más 3 son 4, más 1 son 5. Ahora sí, muy bien. Entonces, veamos, ya tenemos nuestro resultado y podemos escribirla de la siguiente manera. El resultado de 3.5 por 10 a la menos 4 más 1.83 por 10 a la menos 4 es 5.33 por 10 a la menos 4. ¿Estamos? Ahí tendríamos nuestro tercer ejemplo. Ahora bien, veamos uno más, siempre con exponente negativo. Entonces sería de la siguiente manera. Tenemos acá que 2.73 por 10 a la menos 6 más 1.25 por 10 a la menos 6. Muy bien, veamos si se pueden sumar y restar. Recuérdense que deben de tener el mismo exponente. La base 10 debe tener el mismo exponente para poderlo sumar. En este caso, veamos, menos 6, entonces sí se pueden sumar. Entonces, la mejor manera para no confundirnos, yo les recomiendo que sea en forma vertical, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes manejan el cálculo de números en forma horizontal, pues no habría ningún problema. En este caso sería 2.73 por 10 a la menos 6. Muy bien, ahora el siguiente número que sería 1.25 por 10 a la menos 6. Como estamos sumando, no se les olvide colocar el signo de suma. Muy bien, entonces, como estamos en potencias iguales, únicamente debo de copiar. Y a continuación operar los números que tenemos acá. 3 más 5 me va a dar 8. Muy bien, no llevo nada, entonces sería 7 más 2 son 9. Bajo el punto y 2 más 1 es igual a 3. ¿Estamos? Veamos si no nos equivocamos. Muy bien, tenemos este acá, muy bien. Entonces, el resultado de sumar 2.73 por 10 a la menos 6 más 1.25 por 10 a la menos 6 es 3.98 por 10 a la menos 6. ¿Estamos ahí? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. No olviden escribir si tienen alguna duda. Entonces, estén bien y nos vemos. Espero haya sido de su ayuda esta clase. Que pasen feliz día.